volvamos al presente. Que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, creo que el evento de ayer, en la presentación del libro de Antonio Ledesma, fue un evento extraordinario. La calidad, la cantidad, las intervenciones que se llevaron allí, demostraron que es necesario producir ese tipo de debates. Hablábamos de Carlos Andrés Pérez y de la situación de Venezuela, qué experiencia podemos obtener los panameños de ella. Y siempre, cuando hablamos de una persona, tenemos que hablar, como decía la primera ministra, como dijo esta mañana la primera ministra, la mañana de allá, los políticos son seres humanos. Y uno mira, a usted le toma 30 segundos saber cuando una persona le genera confianza. Y son los actos humanos de esa persona, Fernando, lo que hacen a uno generar confianza. Yo le voy a contar una rápida anécdota de Carlos Andrés Pérez conmigo, para que usted vea la calidad de hombre que era. Por los años 89, cuando en febrero él asume el segundo mandato, que después se va a arrepentir de ello, él provoca una serie de reformas que después comienzan a rendir. 10% creció Venezuela ese año. Durante ese periodo, en el 90, ya tenía, el Caracazo se dio. 3 semanas después. Casi por ahí entrando él. Pero ya había un sustrato de golpismo. Desde el 77. Entonces, fíjese lo que está pasando. Yo estaba en ese momento en Estados Unidos porque estaba todo el proceso de Noriega, etcétera. Un día le voy a contar sobre eso, pero lo que hay que contar es esta anécdota. Carlos Andrés Pérez se enteró que estamos personalmente, confrontando problemas en los Estados Unidos, y él mandó a Marcel Salamín, que en esa época era asesor de él, el nuestro, el de Chidrén, a los Estados Unidos, y estuvimos conversando. Carlos Andrés me estaba proponiendo que por qué yo no me iba a Venezuela a trabajar con él, viendo las limitaciones de salario que hay en Venezuela, que lo pensara. Fíjese en qué estaba pensando él, en un humilde panameño, siéndole el presidente de Venezuela, y él habló con el secretario de Estado de los Estados Unidos y le planteó el problema. El problema que se resolvió. Entonces, no fui, no pude ir. Pero fíjese la calidad humana. En medio, ese era Carlos Andrés Pérez. Ahí está Marcel Salamín, que le puede corroborarse estas cosas que yo estoy hablando. Ese hombre sabía lo que estaba ocurriendo en Venezuela. En Venezuela creyeron que el petróleo era de ellos. Él fue el que nacionalizó el petróleo y él tuvo que volver. No fue Caldera, pero el artículo 5 de la ley de nacionalización implicaba que podía haber inversión extranjera. Y después lo tuvo que abrir, porque el petróleo se convirtió en un elemento negativo en la economía. Y hubo que resolverlo. Y él lo tuvo que resolver en su segundo mandato. Lo que quiero contarles es que la experiencia venezolana es una experiencia que nosotros debemos tener, porque eso de que a mí no me va a pasar, le está pasando a todo el mundo. Mire el mundo de hoy, y usted hace un rápido, lo está pasando en Chile. En Chile hay un problema serio de la economía. Un problema político se ha convertido en económico. En Bolivia. ¿Por qué? Porque las ansias de cambio se han confundido con tener un gobierno totalitario. Y entonces no es el gobierno totalitario el que permite la inversión. No. Si te mira lo que está pasando en Nicaragua. Esto es una experiencia enorme. Y nosotros los panameños no hemos aprendido a valorar la necesidad de rescatar a Venezuela. Porque nosotros tenemos una deuda histórica con Venezuela. Igual que lo tenemos con Colombia. Que lo tenemos con México, porque López Portillo, junto con Carlos Andrés, junto con el presidente López Michelsen, con el presidente Audibert y con el primer ministro de Jamaica, Michael Manley, jugaron un papel importante en el proceso. Nosotros tenemos una deuda de solidaridad con el pueblo venezolano y sobre todo con la democracia real. Este es un pueblo que está metido con un salario de $6 mensuales.
Entonces, los trabajadores salen a protestar en Venezuela y ¿quién sale a contestar? Maduro pone su gente paralelo y le echa la culpa al imperialismo. El desastre de Venezuela, la culpa la tiene el autoritarismo ese. Después les cuento más de eso. Pero lo que quería plantearles es que nosotros tenemos que mirarnos bien. Fíjate este caso de Minera. ¿Qué tenemos que evitar? Nosotros tenemos que evitar caer en un dilema con Minera. ¿Qué es un dilema desde el punto de vista filosófico? Un dilema es cuando usted tiene una situación y tiene dos opciones, pero las dos son malas. Usted tiene que evitar caer en un dilema. ¿Cuál es el dilema que podemos caer? Bueno, hay gente que está planteando, ¿por qué nosotros no hacemos una empresa mixta? ¿Por qué nosotros nos propiamos? Bien. ¿Qué significa este dilema? Significa ignorar las leyes básicas del capitalismo. Usted, Fernando, que conoce de economía, si hay un inversionista que ha obtenido y desarrollado la inversión privada más grande de la historia nacional, está en esa mina. Ajá. Entonces, si yo quiero tener el 50%, quiero hacerlo mixto, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo tengo que poner 10 mil millones de dólares ya, pues, para comprar acciones. Porque de la otra forma, no, bueno, yo quiero 50%, ¿y cómo yo voy a entrar a un negocio? ¿Y quién va a venir a invertir a Panamá sobre esas circunstancias? O vamos a expropiarla, pues. Entonces se imagina el impacto de esto en el mundo, sobre todo nosotros que tenemos tratados de libre comercio. Entonces tenemos que evitar caer en un dilema, para no caer en una solución que cualquiera de las dos sea mala para nosotros. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos un problema y lo que tenemos que es resolver el problema. Y les puedo decir, por haber hablado con ellos, que tanto el presidente de la República, Laurentino Cortizo, como su vicepresidente, y como el ministro de Comercio, Gabriel Carrizo, su vicepresidente, y el ministro Alfaro, creen que tenemos que buscar una solución negociada. Y la mina también cree que tenemos que tener una solución negociada. Hemos avanzado en ese proceso de negociación enormemente. ¿Hay puntos de desencuentro? Hay. ¿Qué tenemos que hacer? Resolverlos. Es una sentada de los dueños del escenario. Se resuelve. ¿Por qué? Porque esta es una inversión privada que es una especie de racimo en cuanto a sus efectos económicos. Porque esa inversión produce que la inversión privada nacional, que compra alrededor de 500 millones a la mina, y que genera empleos complementarios a la mina, generan un clúster de empleo de casi 40.000 empleos y representa, como le dijo Fernando, 4.6, 4.8 del PIB nacional. Entonces, caer en el dilema significa perder de la economía esto y perder la imagen internacional cuando necesitamos inversión. ¿Para qué? Para generar empleo. Y ahí hay empleos de alta calidad. Nosotros tenemos muchachos y muchachas nuestras. Bueno, salario mínimo de 1.800 que dijeron ayer. Pero que no solamente eso, sino que ha logrado captar en su mayoría el empleo del interior. Y esos muchachos y muchachas nuestras, profesionales, ¿gastan dónde? Ahí mismo. Claro. Entonces, pero la posición del gobierno es correcta al decir, nosotros necesitamos menos ingresos. Entonces, estamos cerca. ¿De acuerdo? Y ese titular de la confianza empresarial en la negociación minera que aparece en Metolibre, yo lo comparto 100%. Yo creo que vamos a tener un acuerdo. Es lo mejor que nos puede pasar. Evitar caer en el dilema, cuya cualquiera de las soluciones es mala. Lo que tenemos que es manejar el problema que tenemos y resolverlo. En este momento es crucial en el medio que está la economía en el mundo. Porque además, en Chile, acaban de matar un proyecto que se llama La Dominga, lleno de problemas políticos. Cuando usted mira más allá si usted quiere entender el capitalismo, usted tiene que entender cómo funciona. Sí. O sea, no es inventar, ¿por qué no? Hay gente que dice, bueno, ¿por qué nosotros no hacemos esto mitad y mitad? No. Nosotros pensamos en comprar el lago Bayano, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Indemnizar a él por lo que pagó por eso. No expropiarlo. ¿Por qué no expropiarlo? Usted lo puede expropiar. Lo que va a producir es un desmadre. Porque lo que necesitamos es invertir, traer inversión. Sobre todo en todo esto, Panamá es el país más apropiado para invertir. Entonces yo confío
que tanto el presidente, el vicepresidente, el ministro de Comercio, logren resolver este problema, igual que con la minera, y se pongan de acuerdo. Tienen suficiente inteligencia para darse cuenta que la no solución no beneficia a ninguno de los dos. Los dos lo saben. Entonces tenemos que ser realistas, eso es todo. Realista. Bien. Pero mientras eso está ocurriendo, están ocurriendo otras cosas políticas. Por ejemplo, este domingo hay un directorio nacional del Partido Revolucionario Democrático con el Comité Ejecutivo Nacional para definir los ajustes que quieren hacer. Y ya veremos qué se produce de allí y qué efecto eso tendrá. Porque todos los partidos hacen reservas de postulaciones para las posibles alianzas que vienen después de las primarias. O sea, después que pase todo el sistema de primaria, todos los partidos, nosotros vemos ese problema. Pero también hay otro problema en el medio, que es la situación de cambio democrático, que el Tribunal Electoral debe resolver en función de la premisa que ayer nos decía Ledesma y que nosotros hemos venido hablando. No se puede resolver el problema de cambio democrático con autoritarismo. Se tiene que resolver con más democracia. ¿Qué es lo democrático? Es permitirle a la gente que corra. Claro. Es permitirle una renovación. Y si alguien quiere reafirmar o confirmar su liderazgo, que vaya un proceso electoral. ¿Cómo se resuelven las cosas? Más democracia. Sencillo. Ahora, si usted lo que quiere es usar su influencia en el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral cae en esa trampa, está haciendo, es debilitando la estructura que tiene que garantizarnos a nosotros quién ganó en el 24. Entonces nosotros tenemos que ser realistas en esto. Yo le solicito al Tribunal Electoral que proceda a resolver esto y lo resuelva en el marco de la ley y no de la influencia. Bueno, vienen muchas cosas importantes que el tribunal tiene que ver y tiene que tener credibilidad frente a lo que está haciendo. Porque si nosotros debilitamos esa institución, tengan por seguro que todos estos problemas que usted está viendo en la región están en Panamá también. No se necesita hacer un graduado de universidad en politología. Ciencias políticas. Para darse cuenta. No, ciencias políticas no, sí, no se necesita. Nosotros necesitamos entender lo que está ocurriendo en la dinámica del mundo y entender la dinámica social panameña, en donde nosotros vemos que una parte importante de nuestra población ha sido víctima de las noticias falsas y opina sobre la base de información falsa. Y eso es peligroso a la democracia porque produce los iluminados y se encargan de la dirección los menos capacitados. Entonces nosotros necesitamos tener el talento de nuestros muchachos y muchachas, de nuestros viejos, porque es que entonces la cogen con los viejos. Entonces aquí estamos, mire lo que le está pasando en los Estados Unidos. El señor DeSantis, que ganó abrumadoramente la gobernación en Florida, ahora está bajo observación del sistema judicial porque cogió parte del presupuesto de la Florida y en una transacción con Texas, que no está legal, mandaron migrantes a Pensilvania, en donde ellos dicen que ahí están los liberales, como si los migrantes fueran rehenes. Y él está siendo investigado. Y en una investigación, ¿y a quién le conviene esto? A Trump, Claro. que está al frente en Las encuestas. ¿Y eso qué significa? El radicalismo tiene su base social en la mentira, de cualquiera de las dos, en la ilusión óptica. Y hay un desencanto con la democracia en términos generales. Hay un desencanto. Uno de los principales problemas del Perú es que la gente cree que no hay forma de resolver los problemas por la vía de democracia, entonces uno apelan a los militares, en Brasil apelan a dar un golpe. No. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, con más participación, en que usted esté más informado y sepa qué debe hacer. Yo tengo una absoluta confianza en la gente, pero tenemos que prepararlas, tenemos que darle la información correcta. Vienen inscripciones de los partidos, vienen las primarias y después de las primarias vienen las alianzas. Entonces, ¿qué tenemos que resolver, señores del Tribunal Electoral?
La primera cosa que usted tiene que mirar claramente es cómo le vamos a hacer frente a las noticias falsas en campaña electoral, que ya estamos. 2, cómo van a resolver en el marco de la ley y la democracia el problema de cambio democrático. Cómo se va a evaluar todo lo que hagan los partidos y tener una solución rápida y dentro del marco de la ley. Porque no podemos llegar con una Corte Suprema de Justicia que no actúe dentro de la justicia, que recuerden los jueces que son custodios de la legalidad, que recuerden que esa es su función, no son fiscales, ni tienen por qué tienen que evaluar lo que tienen frente a ellos. Dice que la verdad, en el punto de vista judicial, está en el expediente. Exacto. Bien, miren el expediente bien, eso es todo lo que tienen que hacer. Bien, este marco nos pone a nosotros en una situación rica, compleja, en donde se requieren nuestros mejores talentos, y vaya que lo tenemos. Nosotros hemos dado luchas gigantescas. Ayer hablábamos sobre esa lucha gigantesca que dio Panamá a la dirección de Omar Torrijos frente a los tratados, pero eso viene de generaciones, y el apoyo internacional de estos países jugó un papel fundamental, como lo está jugando ahora. Lo que está ocurriendo en la región latinoamericana va a tener influencia en Panamá. Por supuesto. No tengan la menor duda de eso. Y es por eso que mirando los errores que ellos cometen, nosotros tenemos que buscar el camino de no cometerlos. ¿Por qué? Porque es la combinación de la inversión privada, pública, de los trabajadores y empresarios, de los campesinos e indígenas, de la intelectualidad de nuestros jóvenes. Esa acción conjunta de compartir el futuro con diálogo y con seriedad. Así es.